En este video voy a introducir el tema de variables aleatorias continuas. En el caso de las variables aleatorias discretas, la función de probabilidad podía asignar a cada valor posible una probabilidad de ocurrencia. Y recuerden realmente que teníamos los casos finitos y teníamos los casos contables. La idea es que yo puedo enumerar todos los elementos o todos los posibles valores de la variable aleatoria. Ahora vamos a hablar de variables continuas realmente. Ahora no va a ser posible asignar a cada valor una probabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a definir una función de probabilidad también, pero que va a asignar probabilidades no a valores puntuales, sino a rangos de valores. De hecho, cuando nos movemos al mundo continuo, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor en particular es cero. Solo podemos asignar probabilidades a rangos. Entonces vamos a considerar un ejemplo sencillo primero, antes de movernos al caso de la distribución normal. Entonces consideren el ejemplo de una variable aleatoria que puede tomar cualquier valor en un rango dado con igual probabilidad. Este tipo de funciones de probabilidad se conocen como distribuciones uniformes. Por ejemplo, suponga que x puede tomar cualquier valor en el rango del 2 al 5. Recuerden, ahora cualquier valor es posible. ¿Cómo creen que luce la función de probabilidad? Bueno, ahí la tienen. Entre el 2 y el 5 es posible que tome valores, así que la función de probabilidad toma un valor positivo. Para valores fuera de ese rango, digamos valores por debajo de 2 o por encima de 5, noten la probabilidad de ocurrencia es 0. Entonces necesitamos saber cuál va a ser ese valor realmente. Ese signo de interrogación va a ser sustituido por un valor. ¿Y cómo vamos a hacer para hallar ese valor? Recuerden realmente que representamos probabilidades por áreas. Entonces, ¿cuál debe ser el área de todo el triángulo, de todo el rectángulo, perdón, en el gráfico anterior? Si representa la probabilidad de que ocurra algo. Bueno, esta va a ser una regla general para todas las funciones de probabilidad. El área debajo de la curva de la función de probabilidad siempre va a ser 1. Entonces, en este caso, no es una curva, es un rectángulo. El área de ese rectángulo es igual a 1. Noten, tiene base de 2 al 5 es 3, así que tiene que tener altura 1/3. Entonces, ahí tenemos nuestra primera función de probabilidad completa. Y ahora, para casos continuos, y ahora la podemos utilizar para calcular probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 3 y 4, entre 3 y 5, entre 2 y medio y 4,25? Vamos a hallar esas probabilidades una por una. La primera es la probabilidad de que caiga entre 3 y 4. La vamos a representar realmente en este gráfico como esa área coloreada entre 3 y 4. ¿Cómo hallamos el área azul? Bueno, de nuevo es un rectángulo del 3 al 4, la base es 1 y la altura es 1/3. Entonces la probabilidad de que caiga entre 3 y 4 es igual a 1/3. Ustedes lo ven, ¿verdad? Es 1/3 del área total. El área total es 1, así que 1/3 de esa área total tiene que ser 1/3. Segundo ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga entre 3 y 5? De nuevo vamos a representarlo como el área coloreada en azul, del 3 al 5. Hay 2 de base y de altura sigue siendo 1/3, así que la probabilidad tiene que ser 2/3. Finalmente, ¿cuál es la probabilidad que caiga entre 2,5 y 4,25? Mismo principio, coloreamos del 2,5 al 4,25 y hallamos el área de ese rectángulo. Ahora va a tener base, bueno, ¿cuál es la diferencia entre 4,25 y 2,50? 1,75, altura 1/3, así que 1/3, perdón, 1,75 entre 3 es el área que representa la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 2,5 y 4,25. Eso es todo para la variable, para variables aleatorias distribuidas de una manera uniforme. En el siguiente video vamos a hablar de la variable de la distribución normal.